El legado de AMLO es mucho más para México, un gobierno que ha sido atacado durante todo su sexenio, criticado por sus opositores y hasta por gobiernos extranjeros como el de Estados Unidos. Lo cierto es que con su política social se ha enfocado en el desarrollo y el crecimiento del país y, por supuesto, de su pueblo. Vamos a ver la noticia que analizaremos a continuación. López Obrador está a punto de dejar una huella imborrable en la economía mexicana. Su próximo y último movimiento en el escenario financiero generará una lluvia de millones para el país. México se prepara para un impulso económico sin precedentes, con ganancias que podrían superar los 1.519 millones de dólares. Todo gracias a la explosión de consumo de servicios turísticos que se anticipa durante las celebraciones patrias. El Día de la Independencia, celebrado el 15 de septiembre, será el escenario perfecto para un evento sin igual. La Secretaría de Turismo ha proyectado cifras impresionantes y el propio ministro Miguel Torruco ha revelado que solo en hospedaje el país podría embolsarse alrededor de 138,4 millones de dólares. El pronóstico apunta a la llegada de 1,19 millones de turistas a los hoteles mexicanos, de los cuales 924,000 serán locales, acaparando el 77,6% del total, mientras que 268,000 visitantes internacionales completarán el 22,4%. En estas fiestas patrias prevemos que 1,42 millones de turistas mexicanos se hospedarán con familiares o en segundas residencias, elevando el número total de turistas nacionales a unos sorprendentes 2,3 millones, indicó Torruco con notable entusiasmo. Desde que AMLO asumió la presidencia el 1 de diciembre de 2018 con la visión de la Cuarta Transformación, se propuso un plan audaz para revolucionar el país y sus estructuras sociales, y lo está logrando. Con apenas días para terminar su mandato, López Obrador mantiene un sólido respaldo popular, con encuestas que lo colocan cerca de un asombroso 60% de aprobación, una cifra que líderes mundiales solo pueden soñar. Uno de los pilares de su gobierno fue la promesa de acabar con las injusticias sociales y edificar un estado de bienestar para todos los mexicanos. Una hazaña ambiciosa en un país donde la pobreza y la desigualdad han dejado cicatrices profundas. Con el paso de 6 años, si bien no se han concretado transformaciones profundas en algunas áreas, los analistas coinciden en que muchos mexicanos han visto un aumento en sus ingresos y un acceso más amplio a recursos financieros. Un factor clave detrás de esta mejora ha sido el impresionante aumento del salario mínimo impulsado por el gobierno, elevándolo a casi un 120% por encima de la inflación. Después de más de 3 décadas de estancamiento durante el mandato de AMLO, el poder adquisitivo real de los trabajadores se ha duplicado, según datos de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Bueno, muy bien, Margarita Pécora, bienvenida a nuestro espacio de análisis de Prensa Alternativa, La Voz de la Patria Grande. ¿Cómo te encuentras, Margarita? Un placer saludarte a más de 4.600 kilómetros que nos separan de Buenos Aires a Bogotá. Pero bueno, así de largo es el abrazo que te envío a vos y a toda la audiencia que tenemos por allá por Colombia. Y bueno, decirte que aseverar que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a poco ya de finalizar su mandato, deja una huella imborrable en la economía mexicana, te digo que puede parecer un exceso de admiración de quien suscriba esa información o esa afirmación, pero te digo que él va dejando a un lado esas frases elogiosas. Hay que reconocer que AMLO, que llegó al poder el 1 de diciembre de 2018 con un ambicioso proyecto de izquierda denominado Cuarta Transformación, prometiendo renovar los cimientos de la sociedad mexicana, ha sabido desbrozar ese camino y dejar plantada la semilla para hacer de México un país que podrá enorgullecerse, o ya lo está haciendo, de su grandeza, muy a pesar de los vecinos del norte que los han mirado siempre por encima del hombro, porque eso también hay que decirlo.
Y yo te diría que la primera en sentirse orgullosa de poder suceder en la presidencia de la nación a un hombre tan excepcional es la científica Claudia Sheinbaum, electa como presidenta de la nación, que va a asumir ahora el 1 de octubre próximo. Ella ha manifestado sin reparos sentirse segura de sí misma y que no le importa que la oposición diga que el suyo va a ser otro gobierno de AMLO. Ella está segura de que le va a suceder a un hombre brillante. Así que desde mi perspectiva, Ivette, te puedo decir que creo que México primero y Claudia Sheinbaum, que va a tomar el volante del país, tienen la suerte de haber sido llevados de la mano de un hombre que tiene una personalidad singular, un estilo muy distintivo en su discurso y una comunicación política lejos de la demagogia de otros presidentes que le antecedieron, que ya conocemos de nombres poco felices. Entonces, este AMLO, que se va despidiendo con una popularidad por encima del 60%, supo conquistar los corazones de los mexicanos con su sencillez y con su cercanía y su lenguaje pausado pero directo con el ciudadano común. En el video que acabamos de presenciar se refieren a un hecho, diría, casuístico, porque es uno de los tantos movimientos que López Obrador, presidente, ha hecho en el escenario financiero para incrementar la recaudación del país. Esta vez lo ha hecho por lo de la fecha patria, donde se espera recaudar más de 1.500 millones de dólares por la explosión de consumo que esperaban de las celebridades o de las celebraciones por el Día de la Independencia, que fue el pasado 15 de septiembre. Pero más allá de los cálculos económicos de ganancias que seguramente los han alcanzado y que se están computando todavía, yo no tengo dudas de que van a ser satisfactorios por el alto empeño que le puso la presidencia para convertir ese día patrio en un fuerte acicate, te diría yo, de impacto económico significativo a través del turismo. Porque fíjate una cosa, Ivette, ya en días previos a las festividades empezaron a llegar a México turistas nacionales y extranjeros que empezaron a generar ingresos en los hoteles, en los restaurantes, en los servicios de transporte. Me imagino cómo está todavía a estas alturas del día de hoy el movimiento de entrada y salida por ese aeropuerto internacional Benito Juárez, que es enorme y muy transitado, y cuando uno llega allí, como hemos visto en otras partes del mundo o como no hemos visto en otros lugares, te llueven encima agentes de inmigración, agentes de servicios especiales, operadores de transporte. Todo el mundo quiere ofrecerte su atención y te acompañan hasta los mostradores. Esa es la primera impresión que uno recibe cuando llega a México y es muy buena, es de mucha contención para el visitante, para el forastero, para el viajero. Entonces, en eso han ganado mucho también y tiene que ver con el turismo, con el éxito del turismo que se está dando en ese país. Y esto, sin lugar a dudas, Ivette, habla muy alto de la estrecha concatenación o coordinación que ha existido entre el gobierno de AMLO y el Ministerio de Turismo, cuya cartera está ahora en manos de Miguel Torruco Márquez. Por cierto, que los cálculos que hizo el ministro son impresionantes, pero seguro sobre la base del poderoso atractivo turístico que son esas festividades, donde se derrama por calles y avenidas la exótica cultura mexicana, olorosa a tacos, a tequila, a comida callejera, ligado con los panes, los dulces, las flores, los mariachis por todos lados. Eso es México. Entonces México, el encanto de México es el que atrae y es el incentivo principal con el que están logrando ese fuerte incremento del consumo local y que los visitantes se vean motivados para gastar más en productos, en servicios locales, desde alimentos, bebidas, artesanías, eventos culturales, todo. Y por supuesto que todo eso está dejando saldos muy positivos en el crecimiento económico a nivel local. Pero para que haya consumo tiene que haber salario. Y por eso, Ivette, querida, otra de las grandes acciones de nuestro amigo López Obrador para crear esto, que me parece que es el círculo virtuoso en la economía, es el aumento del salario en México.
Y ese aumento proporcionado por la gestión de López Obrador se ha presentado como un esfuerzo para mejorar las condiciones económicas de los trabajadores y reducir la desigualdad. Entonces acá tenemos una prueba más palmaria, fehaciente, de la astucia de AMLO, de la gestión de un hombre brillante que hace que México funcione, que la fórmula económica del consumo relacionada con el salario sea efectiva. Así es, Margarita, y es que México, aparte de ser específicamente ahorita con el tema de las fiestas patrias, ya de por sí es un destino turístico por excelencia en toda Latinoamérica. De hecho, para este 2024 el Banco de México proyectó un crecimiento económico estimado en un rango del 2.3% al 3.7%, donde uno de los sectores clave que impulsaría este crecimiento sería precisamente el turismo. En ese sentido, pues la idea era que esto se fuera fortaleciendo a lo largo del año. Y ahorita, pues las proyecciones, como tú bien lo informaste, eran bastante optimistas. Los destinos que más son emblemáticos en México, pues está Puerto Vallarta, la Riviera Maya, Cancún, Los Cabos, Veracruz, por ejemplo, que da un impulso a la infraestructura turística, sino también actividades productivas y de crecimiento en otros sectores, como tú también lo acabas de mencionar, todo ese tema de la comida, de los servicios, de por sí allá está pues a la orden del día todo este tema gastronómico, por ejemplo, que es bien interesante. Es otra experiencia definitivamente. Eso sin contar con el turismo dirigido, por ejemplo, allá a Ciudad de México, el tema religioso con la guadalupana, ¿cierto? La morenita que van a visitar muchos feligreses católicos y de otras latitudes por conocer este espacio, pues obviamente le da a México una fortaleza impresionante. Andrés Manuel López Obrador ha sido un presidente cuestionado de muchas maneras y pues no podemos desconocer que durante 6 años lo han querido bloquear, lo han querido molestar, lo han criticado. Pero mira cómo funciona, ¿no? Cómo los resultados se ven a la larga y ahí está, y es lo que se conocería como un verdadero legado, Margarita, porque tenemos en ese sentido el movimiento de una, ¿cómo se dice? De un sector más bien que se ha ido fortaleciendo y que ha permitido que México crezca, no solamente a nivel de turismo, ojo, porque hay otros espacios en los que AMLO ya ha intervenido de una manera contundente y se ven esos reales resultados. Las diferencias con otros países que han querido pretender opacar la gestión de AMLO, pues es abismal. Y eso sin ir muy lejos, ¿no, Margarita? El vecino del norte, Estados Unidos, ¿cómo se encuentra? Pero pues criticamos, pero no vemos lo que tenemos adentro. Vamos a ver el siguiente segmento, Margarita. A pesar de las críticas, muchos sostienen que aunque las soluciones no sean permanentes, el aumento del flujo de dinero y el mayor consumo de los ciudadanos han sido factores clave para mantener los altos niveles de aprobación de AMLO. El hambre no espera soluciones a largo plazo, afirmó Jorge Cepeda Peterson, analista, refiriéndose a las medidas inmediatas de AMLO. Para muchos mexicanos es la diferencia entre vivir en la pobreza o caer en la miseria. Partidarios y adversarios coinciden en que el éxito comunicacional de López Obrador es uno de los elementos esenciales para entender su popularidad. Reconocen que su destreza no solo radica en sus discursos, sino en la manera en que maneja su imagen ante el público.
Su habilidad para conectarse directamente con los ciudadanos a lo largo de sus constantes giras por el país, una característica de su carrera política que ha mantenido como presidente, ha sido crucial en su estrategia. En definitiva, AMLO no solo ha presentado resultados económicos tangibles, sino que ha demostrado ser un comunicador extraordinario y mantiene una fuerte legitimidad entre la población. Esta última inyección de millones de dólares a la economía mexicana es, sin duda, el broche de oro de su mandato. Así es, Margarita. Una de las cosas que ha hecho AMLO es promover, por supuesto, la inversión extranjera, ¿no? Y esto se ha dado de una manera impresionante en estos últimos meses, sobre todo, cuando se han cumplido esas expectativas de las que estamos hablando. Para nadie es un secreto, Margarita, que ha sido permanente la forma como su gobierno, que ha sido pues de carácter social, Margarita, ha sido criticado pues de muchas formas porque creen que a ver, darle beneficios yo no sé por qué pasa esto, pero darle beneficios al pueblo es un pecado. Entonces, es atacado permanentemente, ¿no? Por los diferentes conglomerados. Sí, el poder oligárquico empresarial, los que tienen los millones que no los quieren compartir con los pobres. Esos son los que se oponen. En todos los países es la misma historia. Es el poder económico en los que tienen los dueños, las grandes transnacionales, de las grandes empresas multinacionales radicadas en el país, son los que no quieren compartir sus ganancias para que haya planes sociales para la gente más vulnerable. Entonces, esa historia se repite en todos lados. Todo el tiempo, Margarita. Mira que hace nada, pues también en los últimos análisis, recordemos que AMLO ya está terminando su mandato y pues vienen los balances, los informes finales de su gestión y pues nada más el gasto nacional en educación, Margarita, se pasó el último año de 2023 de 1.747 millones de pesos, pasó a 839 millones 901 pesos en el 2024. O sea, se aumentó de una manera impresionante la inversión en educación. El gasto federal por alumno, Margarita, fue de 29.2 mil pesos en educación básica, 30.8 mil pesos en educación media superior y 61.3 miles de pesos por alumno, ¿no? No estamos hablando de un grupito, no, por alumno. Y el enfoque que se le ha dado a la reforma educativa ha sido científico y humanista. O sea, estamos hablando de mejoras radicales porque un país sin educación pues no progresa, no va hacia adelante. Y eso es lo que tienen que fundamentarse los gobiernos en lugar de estar pensando en cómo molesto al otro o en cómo le corto las piernas allá o me meto en la soberanía de otro país, en lugar de estar viendo lo que falta en mi pueblo. Y eso es lo que ha hecho AMLO. AMLO no se ha puesto a meter sus narizotas en cualquier latitud, sino él se ha concentrado a trabajar por su gente. Y ahí están los resultados. Mira, Ivette, el problema es que México venía de décadas de estancamiento económico y durante muchísimo tiempo el salario mínimo allí no se ajustó adecuadamente para que reflejara los cambios en el costo de vida de los mexicanos. Por eso se dice que los aumentos recientes que ha hecho López Obrador, un intento de corregir esa disparidad que existía, han sido realmente fabulosos. Entonces llega este hombre de hablar, digamos, parsimonioso, inteligente, que es audaz, con ideas de revolucionar el esquema económico para sacar a la gente de la pobreza. ¿Y qué hace? Bueno, aumenta el salario mínimo, Ivette, porque hay que decirlo, bajo la administración de AMLO,
El salario mínimo en México se incrementó en 2019 en un 16%. En el 2020 se realizó otro aumento que elevó el salario mínimo a niveles mucho más altos en comparación con años anteriores. Ahora bien, yo revisé una fuente confiable, por cierto, que es la del Comité Nacional de Salarios Mínimos de México, que rigen en el país a partir del 1 de enero del 2024 los salarios, y sostiene que fueron establecidos mediante una resolución emitida por ese Consejo de Representantes de la Comisión en diciembre del 2023, o sea, el año pasado, reciente. ¿Y fue de cuánto? Del 20% el aumento del salario. Mira cómo gradualmente durante su gestión AMLO ha ido elevando el nivel del salario mínimo para los mexicanos, tanto para los habitantes de la zona de la triple frontera norte como para los del resto del país. Entonces, según Coneval, que es el consejo encargado de analizar las políticas de desarrollo social, la población en situación de pobreza multidimensional pasó de 51,9% a 46,8 millones de personas a nivel nacional. Eso fue entre 2018 y 2022. Es decir, estamos hablando de más de 15 millones de personas que dejaron de ser pobres en 4 años. 15 millones de personas. Entonces, la gestión de López Obrador, sin dudas, ha sido muy efectiva en ese sentido. ¿Qué te parece? Pues es impresionante, Margarita, no es una cifra que uno pueda despreciar, que uno pueda decir, ay, no, pero eso es muy poquito. No es así, son 15 millones de personas que se han beneficiado de las políticas sociales del presidente Andrés Manuel López Obrador, y fuera de eso, sí, sabemos que ningún país es perfecto ni se va a llegar a la perfección absoluta en un periodo pues relativamente corto de tiempo, 4 o 6 años. No, pues la gestión es bastante importante lo que se ha hecho. Entonces, muchos dirán que no es suficiente porque para muchos un gobierno como este puede estar haciendo mucho, pero para la oposición siempre será insuficiente, ¿no? Siempre faltará, eso no está bien o les parece malo, ¿sí? No hacen ellos lo que tienen que hacer, pero sí se enfocan en lo que falta. Vamos a ver el último segmento, Margarita. A pesar de las críticas, muchos sostienen que aunque las soluciones no sean permanentes, el aumento del flujo de dinero y el mayor consumo de los ciudadanos han sido factores clave para mantener los altos niveles de aprobación de AMLO. El hambre no espera soluciones a largo plazo, afirmó Jorge Cepeda Peterson, analista, refiriéndose a las medidas inmediatas de AMLO. Para muchos mexicanos es la diferencia entre vivir en la pobreza o caer en la miseria. Partidarios y adversarios coinciden en que el éxito comunicacional de López Obrador es uno de los elementos esenciales para entender su popularidad. Reconocen que su destreza no solo radica en sus discursos, sino en la manera en que maneja su imagen ante el público. Su habilidad para conectarse directamente con los ciudadanos a lo largo de sus constantes giras por el país, una característica de su carrera política que ha mantenido como presidente, ha sido crucial en su estrategia. En definitiva, AMLO no solo ha presentado resultados económicos tangibles, sino que ha demostrado ser un comunicador extraordinario y mantiene una fuerte legitimidad entre la población. Esta última inyección de millones de dólares a la economía mexicana es, sin duda, el broche de oro de su mandato. Así es, Margarita. Una de las cosas que ha ocurrido en el informe es que se ha ahorrado alrededor de 2 billones de pesos luchando contra la corrupción. Billones, ¿no? 2 billones de pesos mexicanos. La corrupción en México ha sido uno de los principales problemas que ha afectado pues al país de una manera muy profunda. Creo que en Latinoamérica es el principal problema, Margarita, de eso sufrimos todos los gobiernos.
Aquí en Colombia, por ejemplo, no hay se hizo una política, perdón, una consulta para la anticorrupción y nunca, y la perdimos, pues prácticamente. Es que estas cosas pasan de una manera tan absurda en nuestros países porque todo va con la coima, con el cómo voy yo ahí, ¿no? ¿Qué puedo hacer para ganar más por debajo de cuerda? Y López Obrador ha sido muy contundente en estos aspectos. Él dice que pues esto no es una cosa de cuestión moral, sino también tiene que combatirse de una manera profunda para ahorrar fondos y financiar el desarrollo del país. Entonces, en ese sentido, los derechos sociales pues deben ser entregados al pueblo, evitando intermediarios y prácticas pues precisamente malas prácticas, prácticas corruptas, que es lo que ha venido dañando profundamente todos los procesos, porque si no fuera así, todos los países en Latinoamérica habrían mejorado considerablemente, pero no falta el que se roba la plata, el que pide la comisión para ver cómo hace, los proyectos nunca se ejecutan. Entonces, esto es lo que realmente afecta al desarrollo de una población. Yo te digo una cosa, Ivette, para ningún gobierno ha sido fácil, después de haber salido de una pandemia como la que azotó al mundo y dejó las economías enclenque, conseguir buenos resultados económicos en casi ninguno de los indicadores. Pero se ve que en el caso de México, las políticas públicas y el aumento salarial han sido eficaces fórmulas para el mejoramiento del poder adquisitivo de los trabajadores y los ha ayudado a reducir la brecha entre el salario mínimo y el costo de vida. Qué bueno sería, me pregunto yo, o deseo yo, que todos los gobiernos apliquen esa fórmula que es infalible para que haya consumo y mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. Pero, Ivette, fíjate que es una verdadera suerte y yo te diría que un privilegio, si se viene a ver, tomar las riendas en un país, me refiero obviamente al caso de la presidenta Sheinbaum, teniendo como antecesor a un hombre como de la capacidad de López Obrador, que ha tenido una gestión muy positiva. Así que para mí, yo creo que es una suerte. Así es, Margarita. El reto que le viene para la presidenta Sheinbaum es mantenerse y superar, por supuesto, la gestión de AMLO. Lo que le espera, pues no vamos a decir que va a ser fácil, porque pues si bien hay un terreno ya arado, ya fértil, digámoslo así, para seguir trabajando, no quiere decir que no vaya a tener oposición, que no vaya a tener críticas, que no vaya a tener intentos de todo lo que siempre han venido, esos enviones que hace la oposición siempre. Y es algo que yo nunca he podido entender, por qué no se trabaja en pro de la gente y se olvidan esas diferencias ideológicas y se concentran en mejorar a la población, las condiciones de la población. No, siempre tienen que ir a ver cómo yo le quito a la gente, yo me voy encima del pueblo con tal de obtener mis propios intereses. Aquí, por ejemplo, en Colombia tenemos eso, le han cargado porque no les gusta o porque les cae gordo el presidente, decimos les cae gordo porque les cae mal. La figura del presidente, la persona. Entonces se ensañan contra la persona y se les olvida que ellos están elegidos es para gobernar un país que los eligió y que definitivamente necesitan el trabajo conjunto, dejar esas estúpidas diferencias ideológicas y trabajar por la gente. Pero no, Margarita, yo tengo que sacar partido a como de lugar y entonces daño a los... Sí, por eso, perdón, yo creo que el enfoque en la transparencia y la rendición de cuentas que ha hecho AMLO en su gestión de gobierno
han sido bien recibidos por aquellos que consideran que la corrupción ha sido un problema persistente en México. Porque fíjate, Ivette, en definitiva, se va AMLO dejando en manos de Claudia Sheinbaum la implementación de programas sociales que seguramente ella continuará para apoyar a las poblaciones vulnerables. Termina AMLO su mandato y sigue Claudia con el enfoque en la justicia social, en las reformas al sistema de salud, en las políticas de austeridad que tanto ha promovido este presidente para reducir gastos que él consideraba que eran innecesarios y mejorar el uso de los recursos públicos. Se despide AMLO y empieza la gestión de la primera mujer presidenta de México, justo con una ley que removió los cimientos de la clase política y judicial al aprobarse en el Senado la elección popular de jueces y magistrados, que está dirigido a fortalecer la democracia y la independencia judicial, y va a permitir que el Poder Judicial sea más accesible y representativo de la voluntad popular de los mexicanos. Así que mejor ni mandada a hacer, diría un viejo amigo mío que suele usar también esta expresión popular. Así que bueno, congratulaciones y buena despedida, éxitos en la vida y feliz descanso para un presidente que termina su gestión por todo lo alto con un nivel de aceptación por encima de todos los cálculos y pronósticos posibles. Hasta aquí creo que hemos llegado al final de este comentario de hoy. Yo quiero dar mil gracias por los minutos que nos han regalado para escuchar estas reflexiones que nos ayudan a entender un poquito el México lindo y querido que entonan los típicos mariachis. Pero quiero también invitarlos a que se suscriban a nuestro canal y que nos den un like, que esto nos ayuda a seguir produciendo contenidos cada vez con mayor eficacia para nuestra audiencia. Así que ahora los dejo con Ivette. Gracias, Margarita. Gracias a toda nuestra audiencia que siempre nos sigue, nos da sus likes y nos comenta para seguir mejorando, como ya lo dijiste. Adicionalmente, los invito a que se formen como parte de la comunidad de la Patria Grande, la invitación que está haciendo nuestro director, Juan José del Castillo, para que se sumen y se conviertan en eso, en parte de este hermoso proyecto. Vamos a seguir creciendo. Los dejo con la frase del día. El hombre razonable se adapta al mundo. El irrazonable intenta adaptar el mundo a sí mismo. Así pues, el progreso depende del hombre irrazonable. Lo dijo George Bernard Shaw. Nos vemos pronto hasta que nos volvamos a encontrar. Chao.